que pensar el aire para que se filtre al último rincón de los pulmones. Esta es la peña número 306 y un cordial saludo a nombre de la Fundación Padre Félix Varela. El formato de las peñas, y son caras muy conocidas todas, lo conocemos al máximo. El exponente, en este caso Müller, va a desarrollar un tema durante un tiempo de aproximadamente 20 minutos, no debe ser más de 20 minutos. Después que él termina, se le da oportunidad a que desayune y entonces hay una serie de anuncios. Inmediatamente viene la participación de todos ustedes, que le pueden formular a Müller todas las preguntas que quieran relacionadas con el tema. El tema que vamos a desarrollar hoy, como cubano, me parece súper importante porque así nos refresca la memoria en un hecho tan importante, repito la palabra importante, que son las fechas patrióticas de Cuba. Müller empezó a estudiar en la Universidad de Villanova en Cuba, pero la situación no le permitió terminar sus estudios allá. Vino para Miami y finalizó aquí en Miami sus estudios, siéndose graduado en física. Actualmente es profesor de física, astronomía en FIU. Él con mucho orgullo dice que es músico, filósofo y físico. Yo por curiosidad le pregunté, porque yo soy abogado, me parece que hay una diferencia enorme entre la filosofía y la física. Él no comparte mi criterio, pero ahí les dejo a Müller con el desarrollo de este tema tan importante. ¿Perdón? La oración. Sí, ella va a hacer la oración. Bueno, yo voy a orar en nombre de todos ustedes, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por poder celebrar esta peña. Te damos gracias, Señor, por poder celebrar de nuevo esta peña. Te queremos dar gracias infinitas porque nos has dado salud, tenemos que comer, tenemos cómo vestirnos y no podemos olvidarnos de aquellos hermanos que no tienen que comer, no tienen cómo vestirse. No estoy hablando solo de Cuba, sino de otros países como esta guerra espantosa que se está viviendo. Recemos por ellos y que Dios los ayude muchísimo, porque se lo merecen y porque son nuestros hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. Gracias. Bueno, como ya está hecha la presentación, yo me voy a concentrar en el tema fechas patrióticas de Cuba, que yo hablé con Miret. Originalmente iba a ser nada más el 19 y el 20 de mayo, que son las dos fechas inmediatas a esta reunión. Pero después le dije, no, Miret, voy a hablar de otras también. Y después hablé con mi primo Alberto Müller, que sabe más de historia que yo. Y me dijo, no, concéntrate en la muerte de Martí, que es un tópico muy complicado. Así que voy a hacer un collage de todo eso. Vamos a ver cómo sale esto. Cuanto a las fechas patrióticas de Cuba y de cualquier país, encontré esta cita interesante en el internet. Dice, las fechas patrias tienen para todo país un significado de gran profundidad y trascendencia, por lo que a su celebración encierra importancia capital en la vida de los pueblos, pues nos recuerda los hechos heroicos, consolida la conciencia de pertenencia a la nación y da sentido de continuidad histórica. ¿Qué seríamos nosotros si no supiéramos las fechas de Cuba? Entonces busqué en internet también un itinerario, efemérides, y después me voy a concentrar al final en la muerte de Martí, ese tópico tan complicado, la muerte de Martí. La primera que encuentro en esta efeméride es el 10 de octubre de 1868 de Cuba. Carlos Manuel de Céspedes, un rico terrateniente, dice el texto, inicia el proceso de independencia contra España en el ingenio La de Majagua,
el llamado Grito de Yara. Céspedes concede la libertad a sus esclavos, toma la ciudad de Bayamo, entra en el templo y entonan un Te Deum. Se canta el himno nacional compuesto por Perucho Figueredo el año anterior. Casi todos ustedes se acuerdan de todos estos eventos. Del 10 de octubre, el inicio de la Guerra de los 10 años. Voy a hacerlo en orden cronológico, porque si no me voy a volver loco para atrás y para adelante. El 27 de noviembre de 1871, 4 años después de empezar la guerra, 3 años después de la guerra, en La Habana el gobierno colonial hace fusilar a 8 estudiantes de la cátedra de medicina en la Universidad de La Habana. Una fecha luctuosa, la muerte de los estudiantes el 27 de noviembre. Después viene la protesta de Baraguá, los mangos de Baraguá. El 15 de marzo de 1878, o sea, a los 3 años, a los 10 años de haber empezado la guerra, tuvo lugar un encuentro entre el lugarteniente general Antonio Maceo y el general Arsenio Martínez Campos de los españoles, que pasaría a la historia con la denominación de la protesta de Baraguá. ¿Se acuerdan ustedes qué pasó? Se había declarado la paz del Sanjón por el gobierno español para terminar con la guerra, pero esa paz del Sanjón excluía la independencia de Cuba y la libertad de los esclavos. Y por eso es que Martí dijo, no, ni hablar, tenemos que seguir con la guerra, y eso fue la protesta de Baraguá. Maceo, el titán de bronce, dice que siempre es el epílogo que le llaman a Maceo. El 18 de febrero de 1881, esto es una cosa muy interesante, patriótica, pero es de ciencia. Fue cuando Finlay, el médico cubano Carlos J. Finlay, hace público su descubrimiento del modo de la transmisión de la fiebre amarilla, y lo hizo en Nueva York. Después, el 14 de agosto, hizo la misma noticia y demostración en Cuba, supongo yo. Esto también se ha discutido. Algunos dicen, no, fue Walter Reed el que dirigía la investigación, pero Walter Reed era el PI, el Principal Investigator, pero el que hizo la cosa de verdad fue Finlay. Sigo. El 10 de abril de 1892 en Cuba, ya brincamos bastante, José Martí funda el Partido Revolucionario Cubano, el PRC. Por eso, ustedes recordarán cuando el abogado Peñalver aquí en Miami reinició el Instituto San Carlos, lo hizo en 1992, a los 100 años del evento de Martí y el PRC. El 24 de febrero de 1895 en Baire, localidad del departamento oriental cubano, sucede el Grito de Baire. Se inicia la Segunda Guerra de Independencia de Cuba. La Segunda Guerra. Cuba pasó por mucho fuego, Y el 29 de marzo de ese mismo año se da el manifiesto de Montecristi en Santo Domingo, redactado por Martí. Máximo Gómez estaba al lado de él, pero Martí fue el que lo redactó. El manifiesto de Montecristi, el otro día tuve una copia de él, es imposible de entender. Dice un literato español, es un atentado a la sintaxis española, porque Martí es muy barroco, habla y cuando tú vienes a ver no sabes lo que está diciendo. El manifiesto de Montecristi, qué bonito en Santo Domingo, el Monte de Cristo. Entonces, el 5 de mayo se reúnen los tres grandes, Martí, Maceo y Máximo Gómez, en La Mejorana, para discutir cómo va a ser la república en armas. Y esa discusión fue horrible, porque surgieron las antiguas desavenencias, y entonces para Martí eso fue un trago amargo, la reunión de La Mejorana. Eso fue el 5 de mayo. Y el 19 de mayo muere Martí en la guerra, en la acción de guerra, en Dos Ríos, que eso lo vamos a explorar un poquitico después. Ok. 7 de diciembre, ¿qué pasó? De 1896, muere Maceo, junto con Panchito Gómez Toro en La Habana. Yo no me había dado cuenta que Panchito Gómez Toro era hijo de Máximo Gómez, por eso el apellido Gómez. Murieron los dos juntos. Y saben que la tumba de ellos está en el Cacahual. No sé si han ido al Cacahual, es un lugar muy interesante. Entonces, el 25 de abril de 1898, Estados Unidos declara a España la guerra tras el hundimiento del Maine, en la bahía de La Habana. Ese fue el detonador de la guerra hispanoamericano-cubana. Hubo muchas escaramuzas, se acuerdan, la Loma de San Juan, etc. Nada importante.
Y esa guerra concluye en julio 16 de ese mismo año. Concluye la guerra cubano-hispanoamericana. En septiembre 8 se da una misa festiva en el Santuario del Cobre. Y en diciembre 10 se pone la paz con el Tratado de París. Y entonces al año siguiente, en 1899, España entrega Cuba a Estados Unidos como un protectorado. O sea, Cuba pasó directamente de España a Estados Unidos en la primera intervención americana, pero fue como un protectorado. Hay mucha discusión de que si a los mandices los ignoramos, que todos nos ignoraron a Cuba, etcétera, etcétera. Ese mismo año, y esto es una cosa que me desagrada, empieza la masonería en Cuba, la gran logia de la isla de Cuba, y arriban misioneros protestantes, presbiterianos, bautistas, episcopales, y se establece el Partido Socialista Popular. Estaban esperando para caerle a Cuba arriba. Entonces, por fin, se organizan las elecciones de delegados para que se redacte la nueva constitución de Cuba. Y en 1901, después de muchas discusiones, como siempre los cubanos no nos ponemos de acuerdo, al fin es elegido presidente don Tomás Estrada Palma, primer presidente de la nueva república. Una alegría popular en todas partes. Yo creo que igual que cuando 1 de enero, una alegría popular, la gente no sabía lo que venía después. Y efectivamente, después de esa alegría empiezan los disgustos, tanto disgustos, desilusiones. No, Martí no dijo esto, no, que se compuso la clave a Martí. ¿Ustedes se acuerdan la clave de Martí? Martí no debió de morir. Más o menos en 1911, yo entendía que era un compositor que se llamaba Villillo. Dicen que han sido otros, así que todo eso se discute. Aquí falta, señores, hay una voz. Aquí falta, señores, hay una voz. De ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó. Martí no debió de morir, Si fuera el maestro y el guía, otro gallo cantaría, la patria se salvaría y Cuba sería feliz. Esa clave muy bonita, pero ya se refleja el disgusto del pueblo cubano. El disgusto del pueblo cubano, que indudablemente empezó muy temprano, las desilusiones y todo el problema de los presidentes. Después ni hablar del Machadazo y de Batista. Vaya, la historia de Cuba ha sido un dolor de cabeza, como ustedes muy bien saben y como sabemos todos, hasta el presente. No hemos salido de esa noche negra que dice para allá que la noche no será eterna, dice él, pero vamos a ver si es verdad. Entonces, ya con eso termino más o menos esta breve reseña, porque si no, no acabamos nunca. Y es que, como discutí con Miret, que él me dijo que me concentrara en la muerte de Martí el 20 de mayo, después yo le dije, no, yo voy a abrir más. Después mi primo Alberto Müller, que sabe más de historia que yo, me dijo, no, habla de la muerte de Martí, que es un problema muy interesante, tan interesante que no tiene solución. Entonces voy a decir 2 o 3 palabritas de los trabajos que he encontrado en el internet sobre la muerte de Martí. Esto aquí, que yo le di a Soto una figura, un cuadro muy interesante. Dale una aquí y otra por acá, para que puedan ir pasando. Para que vean ustedes ahí el cuadro quizás famoso de la muerte de Martí cuando iba en el caballo. ¿Tienes 2 copias? Marino tiene una copia. Sí, pásenla para que la vayan viendo. Porque la descripción del artículo es exactamente el cuadro. O sea, hay gente que dice que Martí se suicidó, sencillamente. Otros dicen que no, como Yanisel Rivero, ni hablar de eso, Martí no iba a caer en eso, etc. Y ustedes pueden formarse la opinión, después discutiremos. ¿Okay? Dice el autor, considera que lo de Martí fue un arrebato. Cita sus frases dichas pocas horas antes. Él le dijo a un general que él sabía desaparecer y que por el amor a Cuba se iba a dejar clavar en la cruz.
Eso fue casi un epitafio. Martí aparece montado en ese cuadro en su caballo blanco llamado Baconao, con pantalón claro y chaqueta negra. Dice usted, sombrero de castor y revólver en mano. El apóstol se convirtió en lo que los tiradores llaman un blanco perfecto. El negro y el caballo blanco. Así que imagínate. Y efectivamente le dieron un tiro en el cuello, otro en el pecho y otro en el muslo izquierdo. Bueno, Así que símbolo. dice en este mismo artículo, muy interesante, es el más completo que encontré. Máximo Gómez narra los eventos. Dice que él le dijo a Martí, Martí, obedezca órdenes, vaya hacia atrás. Pero Martí desobedeció a Máximo Gómez y se fue adelante con un niño que no sabía ni de guerra. Y ahí fue donde lo acribillaron. El niño cayó herido primero, trató de levantar a Martí, no pudo, entonces el niño, ángel de la guardia se llama, trató de buscar a los mambises para que lo recogieran. No pudieron recoger el cadáver de Martí. Los españoles se lo llevaron. Lo enterraron en un lugar y después lo tuvieron que sacar. Al fin terminó Martí en el cementerio de Santa Ifigenia, allá en Oriente, cerca de Cobra. Así que Martí, ¿por qué quiso desaparecer? ¿Qué lo disgustó tanto? Este autor dice, era un acto de desespero, de frustración, porque la reunión en la Mejorana no había sido nada agradable. Y el pique en la Mejorana era que tanto Maceo como Gómez querían lo militar. Martí era en contra de lo militar. ¿Se acuerda la frase que le dijo a Máximo Gómez? No se manda un país como se manda un campamento. Martí era un civilista convencido. Así que esa pugna fastidió mucho a Martí y parece que tomó esa decisión de ser clavado en la cruz. Vamos a dejarlo ahí. Ustedes piensen después lo que quieran. Hay otro que se llama de Yanisser Rivero, del Directorio Revolucionario. Dice que se llama Amar a Cuba en la encrucijada de dos ríos, dice ella. Dice que amar a Cuba es agridulce, siempre lo ha sido. Ella no cree en la teoría del suicidio de Martí. Rememora la desavenencia de la Mejorana que ya conté antes, el 5 de mayo de 1895, la lucha entre el civilismo y el militarismo. Se pregunta si los cubanos estaremos destinados a ser un país de generales y no de ciudadanos, debido a esa influencia de... Y es verdad, fíjense que ustedes, todos estos tiranos han sido militares. Y entonces dice que Martí, cito literalmente, Martí entendió que debía ganar méritos en el campo de batalla para que a la hora postrera de la libertad prevaleciera la idea civilista y se salvara a la libre Cuba y naciente del peligro caudillista y autoritario. Yo no sé, ese razonamiento me parece un poco extraño. Así que para defender el civilismo yo me voy a meter en la guerra. No sé, pero no sé qué razonamiento hace aquí Yanisser para decir que para ganar crédito con la idea del civilismo se mete Martí en la guerra. No sé. Para que no lo acusen de Capitán Araña, me imagino yo, ¿no? Correcto. Después podemos discutir todo eso. Finalmente no hay un artículo publicado en el periódico en Uruguay. Muy interesante, muy completo, dice todas estas cosas con lujo de detalle. Alaba a Martí al final, dice que estando en la retaguardia, Martí estaba detrás cuando se adelanta, desobedeciendo a Gómez, porque dice el periódico, Martí no es hombre de los que aceptan ver los toros desde la barrera. Entonces la tesis de este hombre es que Martí era tan valiente que quiso ir a la guerra, no quedarse atrás. Hay otro artículo, y con esto termino, que es tan largo que es imposible ni siquiera que lo... Es La muerte de José Martí, un debate historiográfico por Manuel de Paz Sánchez. Demasiado largo, tiene 12 páginas este artículo. Lo he leído 2 veces y es horriblemente... Pero es interesante, al final tiene la opinión hasta de generales españoles que hablan de todo esto, ¿no? Pero también tiene de un cubano de Tenerife, un cubano canario, que es muy interesante, no siendo español, él le da mucha importancia a ese testimonio de este cubano canario. Y dice, yo no sabía esto, que la mamá de Martí era canaria, era de Tenerife. Y allá
develaron una placa al mismo tiempo que en Cuba a doña Leonor Pérez, por el honor, por haber dado al mundo a Martí, la figura más excelsa de la historia. Un poco exagerado, ¿no? Pero qué interesante, yo no sabía eso, que la mamá de Martí era canaria, de Tenerife. Bueno, entonces creo que ya con esto más o menos he consumido el tiempo de mi exposición. Me imagino que tendrán ustedes preguntas, sugerencias, etcétera, etcétera. Pero como siempre hacemos, vamos a hacer un paréntesis. Y en este paréntesis, además de anuncio, Pedro Guerra nos quiere recordar el informe económico de la Fundación Varela. Vamos a ver que no somos millonarios, señores. Bueno, Müller ha tocado un tema que realmente es muy interesante. La muerte de Martí. Mi criterio personal, no sé, me baso en la lógica y en algunas lecturas que he hecho, no muchas, lo reconozco. Yo veo a Martí como un hombre que no estaba preparado para la guerra. Me pongo en su lugar. Si a mí me dicen, mira, tienes que ir a la guerra, vamos a decir, hace 50 o 60 años, porque ahorita no puedo ni caminar. Yo no estaba preparado para la guerra. Yo nunca fui militar, Martí nunca fue militar. Martí fue un ideólogo. Si tú lo comparas con Bolívar, Bolívar era un verdadero militar y Bolívar se distinguió por sus hazañas militares que son fabulosas. Pero Martí era el alma de la revolución cubana. No era una persona para ir a pelear a Cuba, donde lógicamente sin instrucción militar. Inclusive Müller me mostró la foto cuando él murió, iba con un saco y cuello y corbata. ¿Quién va a pelear a la guerra de cuello y corbata y con un saco? Por lo menos me he visto de militar, ¿no? Pero no voy vestido como si fuera a un acto patriótico, una fiesta, cualquier otro evento similar. Ese es mi criterio personal, como dicen los americanos, mi feeling. A mí me gustaría escuchar opiniones, porque es un tema muy propio para el debate y donde se pueden emitir criterios muy disímiles totalmente. Y sin más, le doy las felicitaciones a Müller por su exposición y por recordarnos como cubanos las fechas patrióticas que nunca debemos de olvidar. Yo le agregaría como una fecha muy luctuosa en la historia nuestra, el 1 de enero de 1959, que donde se originó la gran tragedia que hemos vivido todos. Y sin más, dejo a Germán Miret, que alzó la mano, que quiere hablar. Tú dices que no te explicas cómo es que Martí participó en esa guerra vestido de traje ese día. Da la coincidencia que ese día es el 19 de mayo, que fue el que por primera vez ondeó la bandera cubana en Cárdenas. Ese día Martí se levantó temprano, él se acostaba tarde, se levantó temprano, se vistió elegantemente para celebrar precisamente el aniversario de que la bandera cubana había ondeado en Cárdenas anteriormente. El saco de Martí tenía lo que le dicen un redondel como si fuera una rosa de 3 colores que lo usaban los militares. Se la había regalado a alguien, a él no me acuerdo quién, que había pertenecido a Carlos Manuel de Céspedes. O sea, ese día él estaba vestido patrióticamente en celebración. No habían tropas españolas cerca, o sea, no se creía que iba a participarse en ninguna batalla en ese momento. O sea, todo fue de momento. Él no pensaba combatir, me imagino yo. Pero cuando lo dejan atrás y él decide participar en la guerra, le dijo a Ángel de la Guardia que le preparara el caballo.
se montó en el caballo y se lanzó delante de todo el mundo. Inclusive cogió el flanco equivocado por donde había más soldados españoles. Por eso fue que inmediatamente lo vieron pero la razón que estaba vestido tan elegante era por eso, porque estaba celebrando el aniversario ese el día que hundió la bandera cubana. Yo no sabía eso. Yo tengo un programa de radio de la Fundación que es sobre historia y cultura cubana. Y ya llevamos, yo no lo detengo. La Fundación tiene ese programa semanalmente por Radio República. Y me ha obligado a estudiar tanto, inclusive el Manifiesto de Montecristi, que tanto me molestaba porque empezaba a leerlo y lo dejaba. Yo dije, no, yo lo tengo que analizar. Lo analicé, hice un programa sobre el Manifiesto de Montecristi que creo yo que está bastante interesante. Qué bueno. Así que en cualquier momento, un día hago una presentación aquí del Manifiesto de Montecristi. Qué bueno. ¿Estás de acuerdo que es muy difícil de leer? Sí, pero lo analicé, me tomé el trabajo de analizar. Como dice un literato, es un atentado contra la sintaxis española. Martí escribía sin puntos ni... Todo lo que tú has dicho yo lo he leído, es verdad. Pero se supo que hubo desavenencias en la Mejorana. O sea, Señor, ¿cómo se va a saber? se resucitaron los antiguos desacuerdos de los mismos patriotas. Bueno. Léete los diarios de Martín, Pedro, léete el diario de Martín. No, claro que hubo Todo desacuerdo. eso es Por construcción favor. posterior. O Mateo. ¿Por qué Máximo Gómez arrebató esas páginas? ¿Qué decía? Eso yo no lo sé. Bueno, Lo sabe algo nadie. decía que Campañas no comprometía a fueron Gómez. escritas ese día, eso Si fue no, no lo hubiera antes. hecho. A ver, mire, Después de la Mejorana, tengo entendido que Máximo Gómez y Martí salieron del campamento de Maceo y pasaron la noche a la intemperie, sin escolta. Correcto. O sea, que sí hubo desavenencias. No, hombre, no. Pero Eso sí, es conclusión. ¿cuál es? No, perdóname. Conclusión Perdón, privada. perdón. Si Martí, Máximo Gómez y Maceo se reúnen esa noche en una casa, Maceo se queda en esa casa durmiendo y Martí y Máximo Gómez salen afuera solos con la tropa de ellos, nada más que con los de ellos, pero Maceo no les puso escolta, es porque hubo desavenencia. Que cuando los americanos destruyeron la flota española, las tropas de Calixto García, que estaban pegados a Santiago de Cuba, los americanos no las dejaron entrar en Santiago de Cuba. ¿Por qué hicieron eso? Segundo, en el periódico Libre, no sé si es la última edición, hay un artículo donde dice que se escogió el 19 de mayo como fecha que comenzó el nuevo gobierno cubano porque no tenía que ver nada con la historia. Estrada Palma fue el primer presidente de Cuba. Estrada Palma nunca estuvo presente en las elecciones y llegó pocos días antes de la toma de posesión. ¿Por qué fue eso? Otro punto que me llama la atención, el tratado que pone fin a la guerra tiene 4 partes interesantes. La isla de Cuba le dieron la independencia, pero le dieron la independencia sujeta a lo que se llamaba la enmienda Platt. La enmienda Platt era un anexo a la Constitución de 1901. Era un tratado entre Cuba y los Estados Unidos, pero que tenía a los efectos de Cuba jurídicamente rango constitucional. La enmienda Platt, entre otras cosas, le permitía al gobierno de Estados Unidos intervenir en Cuba. ¿Por qué hicieron eso? En ese artículo dicen que el criterio del general Wood, que fue el que le entregó la presidencia a Estrada Palma, era que ese era el criterio de él, que con la inversión americana en Cuba y con la enmienda Platt, los americanos pensaban que Cuba iba a ser parte en pocos años de los Estados Unidos. En esto se equivocó. ¿Por qué razón a Cuba se le da la total independencia
con la limitación de la enmienda Platt. A Puerto Rico no se le da la independencia, es como un Estado libre asociado. Los otros dos países que fueron liberados por ese tratado fueron Filipinas, ya Filipinas es totalmente independiente, y la isla de Guam, que los americanos conservan por su valor militar y estratégico geopolíticamente. A mí me gustaría polemizar sobre todos estos últimos puntos que yo he dicho para así continuar con el debate. Pero Ladislao, tú que siempre polemizas de todo, ¿cuál es tu criterio? Yo quiero polemizar. Aplicar la enmienda Platt. No querían volver a Cuba, ¿no? Los americanos no querían aplicar la enmienda Platt. Porque si hubieran querido aplicar la enmienda Platt, hubieran desembarcado en cualquiera de los 4 o 5 incidentes en la época republicana. Bueno, después de este interesante debate, vamos a dar por terminada esta agradable reunión. Y muchas gracias por venir. Muchas gracias, Müller, por este tema. No hay que pensar el aire para que se filtre al último rincón de los pulmones.